Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Le damos la bienvenida y el día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a retomar de esa parte que estábamos hablando sobre el paganismo en Costa Rica, sobre esas religiones, las podemos llamar de esa forma, de esa cultura, de esas otras visiones que muchas personas aquí en el país están extendiendo, están manifestando, y vamos a aprender un poco más sobre la cultura nórdica, sobre la cultura vikinga, que nos las han hecho ver de una forma bastante salvaje, nos las han hecho ver que eran simplemente guerreros dedicados a la destrucción, a azotar aldeas, y la verdad es que es muy diferente todo lo que envuelve a la gran cultura nórdica. También vamos a tener un top 10 muy interesante de 10 figuras, 10 personajes ocultistas de la época victoriana, una época donde se caracterizó por el espiritismo, por el espiritualismo, por un gran desarrollo de esas nuevas tendencias ocultistas. Y por último, vamos a empezar con el programa. Bienvenidos. La sociedad vikinga era profundamente creyente y muy celosa de sus dioses y tradiciones. El paganismo nórdico fue un serio competidor del cristianismo, una creencia monoteísta procedente de Oriente Medio, que en algunos casos, aún impuesto a la fuerza, no llegó a eliminar el poder de unas deidades muy vinculadas a fenómenos naturales y los quehaceres diarios que protegían seres sobrenaturales de gran poder. Los dioses eran amigos, no figuras subjetivas, lejanas y ajenas a la comprensión terrenal. A los dioses no se les temían, se les respetaba. Los dioses nórdicos se dividen principalmente en dos razas: los Aesir, procedentes de Asgard, que suelen estar asociados a funciones de gobierno y la guerra, y los Vanir, cuyo mundo es Vanaheim, y a los que se les suelen atribuir funciones de fertilidad. Sin embargo, esta división de funciones no suele cumplir estrictamente en lo relativo a los dioses nórdicos. Los Aesir y los Vanir eran razas enfrentadas, pero tras su reconciliación fueron capaces de convivir entre ellos. Comenzamos con Universos. Yo la bendiga a nuestro invitado Esteban. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. La otra vez que estuvieron aquí en el programa hablando de paganismo, tocamos un poco el tema de la cultura nórdica, del paganismo nórdico, y obviamente es un tema muy interesante, no solo por el hecho de ser una cultura bastante avanzada, con mucha tradición artesanal, con mucha tradición naviera y comercial, sino porque pareciera ser que tuvieron más influencia en el mundo de la que nos han relatado. Eran comerciantes extensos, aún más que salvajes y conquistadores. También hacían a través del comercio y lograron llegar a muchas partes. De hecho, lo comentamos en el programa pasado de Cristóbal Colón, los que realmente europeos o los de ese lado del mundo, los que pisaron por primera vez América, fueron ellos. O sea, las pruebas están que ellos intentaron establecer las primeras colonias europeas en América, no Cristóbal Colón, por su alto grado de conocimiento de los mares que tenían. Es correcto. Alrededor del año 1000 está descrito en sagas, ¿verdad? Como lo que sería la saga de Leif Erikson. Ellos llegaron alrededor de ese año, el año 1000, y siguieron llegando aparentemente a zonas de Canadá. Anteriormente se dudaba si lo que decían las historias era cierto, pero con el tiempo se fueron encontrando más objetos arqueológicos que no apuntaban a indígenas americanos. Los primeros fueron ciertos hogares que tenían las mismas estructuras que casas vikingas, y también el más reciente, que es un crisol para hacer forjas o fundiciones de bronce y otros materiales más maleables, ¿verdad? Unos metales más maleables que el acero. Tecnología que en ese tiempo los indígenas americanos no tenían. Sí, obviamente son avances que no se conocían de este lado del mundo, y aparte ellos habían avanzado ya, digamos, por la parte norte, por Islandia, por toda esa zona, habían estado avanzando en colonias hasta llegar a América, que era un paso obviamente lógico, puesto que ellos se conoce o se sabe también en relatos y en escritos que llegaron a casi toda Europa, llegaron al norte de África, y llegaron a mezclarse con casi medio mundo.
Sí, es correcto. Digamos, por ejemplo, ellos llegaron a comerciar hasta Oriente Medio, o sea, algo que era muy poco probable, ¿verdad? Desde Escandinavia ir a Oriente Medio. De ahí es de donde conseguían la mayoría de sus aceros y metales de alta calidad y pues prácticamente cero basuras, ¿verdad? O sea, eran tan puros que ellos sabían cómo manejarlos, ¿verdad? O sea, y ellos también fueron hasta el norte de África, a punta de comercios, los famosos pantalones, ¿verdad? Que Claro. se les veían, que eran bombachos y de líneas, ellos los obtenían de Arabia, o sea, eran zonas muy, muy comunes para ver ese tipo de cosas. Así es. Vamos a ir a la siguiente cápsula y vamos a ir hablando un poco de sus dioses, vamos a ir hablando un poco de sus tradiciones, porque aparte hay que desmentir muchas de las que conocemos, de que eran un pueblo sucio, de que eran bárbaros, de que eran homicidas, de que hacían sacrificios animales y de personas a donde llegaran. Otra también mito es que su vestimenta era con cuernos y demás, cosa que no se ha encontrado, bueno, de los pocos o muy pocos cascos vikingos que se han encontrado armaduras, ninguna tiene cascos ni hay escritos de que las tuvieran. Entonces hay mucho que desmentir sobre esta gran cultura. Vamos a ver la cápsula. Originalmente, se trataba de una raza menor de dioses de la fertilidad, y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les considera como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. A pesar de sus orígenes y raíces nórdicas, también pueden ser comparados con las hadas y otros seres de culturas europeos. Los elfos son criaturas de apariencia frágil y delicada que viven durante cientos de años. Su aspecto físico es bastante similar al de los humanos, aunque tienen ciertas características como sus orejas puntiagudas, su piel pálida y sus ojos almendrados, que los hacen bastante distinguibles de los hombres. A pesar de ser menos corpulentos que los humanos, tienen mayor agilidad y destreza en sus movimientos. Un elfo se mueve con gracia y delicadeza, y de un modo tan sutil y silencioso que a veces es imperceptible su presencia. En la mitología nórdica, las Disir son una colectividad de seres femeninos divinos de quienes poco se sabe con certeza, excepto que son mencionados en concurrencias con la muerte y el fallecimiento. Dis es creído que corresponde a las Idis mencionadas en los encantamientos de Merseburg, en alto germano antiguo, así también con Ides, un sinónimo poético anglosajón para mujer. Posiblemente esté también relacionado etimológicamente con las Disanas, un grupo de deidades femeninas en la Ayurveda. Dis puede ser usado en una manera sugestiva de un título. Freya es llamada Vanadis y a Alfail se le refiere como un Sundis. Algunos nombres de lugares escandinavos muestran la influencia de Disir, tales como Diseberg y Disive en Suecia o Dicen en Noruega. Esto es algo muy interesante, Esteban. Los dioses para ellos, la naturaleza para ellos era vista de otra forma. Obviamente cuando la cristianización llega a todo el mundo, el paganismo sobre todo lo vivimos acá también, teníamos un cierto paganismo nosotros también en esta parte del mundo. La relación esa con la naturaleza, con los animales se acaba, se extingue, los espíritus de la naturaleza también los sacaban, y la relación que los vikingos tenían con sus dioses era diferente, no eran dioses como los que conocemos ahora de judeocristianos, que son de miedo, de temer, eran más amigos, compañeros de un viaje, ¿no? Sí, o sea, digamos, el principal miedo que se le tenía a estos dioses era el que no les ayudaran. Era realmente el único miedo que podían tener de un dios, el abandono de un dios o algo así por el estilo. Jamás habrían temido de la ira de un dios, como pasa en muchas otras culturas, ¿verdad? Que se les pasa en la mitología griega, ¿verdad? Pasa en el cristianismo y otras culturas en las cuales los dioses son seres a los cuales hay que temerles, ¿verdad? O sea, y de una forma muy, 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 pues, celosa, ¿verdad? O sea, sí, es la base, digamos, de la fe, ¿no? El sí, temor a un dios. es correcto. Por ejemplo, la relación que tenían ellos con los dioses era principalmente de armonía y de favores, o sea, intercambios. Ellos a la hora de hacer un ritual o lo que fuera con un dios era su comunicación con ellos, y darle algo a cambio de un favor de ellos. Era el principal motivo. Otra cuestión que también es un mito es el de los sacrificios, donde obviamente era una época fuerte, difícil, sanguinaria, pero no por eso eran un pueblo salvaje, y lo que se ha investigado es que la mayoría de los sacrificios que llegaban a hacer, o más bien ajusticiamientos, era para criminales, era para personas no gratas, digamos, de algún pueblo, ¿no?
Es correcto, digamos, un dios como por ejemplo Odín, siendo un dios de guerra, a la hora de tener, pues por decirlo así, prisioneros de guerra, lo que habrían hecho es sacrificarlos. Ellos no podían mantenerlos, no había manera de tenerlos ahí y pues al ser resultado de la guerra iban para Odín. O sea, los pocos que se tenía conocimiento pues de la época escandinava específicamente, ¿verdad? Otra cuestión es que si tenían prisioneros, ya fuera de la misma zona, de su misma sociedad, no es conveniente estar manteniéndolos, ¿verdad? Entonces posiblemente hayan sido sometidos a penas de muerte. Que no, por eso no era una sociedad tolerable, porque se sabe también que había personas que llegaba a ver de otras culturas, o sea, en algún momento de todos los días que había, en alguna tribu podía haber personas que habían llegado de Rusia, de algunos españoles, portugueses, demás, porque se podían incluir, era una cultura que absorbía otras ideas, se absorbía a otras personas, no siempre, pero sí eran como buenos mercaderes, sabían tolerar a varias otras culturas. Incluso podían llegar a tener cargos especiales en la sociedad. Se conoce, digamos, en el famoso barco de Oseberg, ¿verdad? Que es el barco mejor preservado en la historia. Se mantiene en Oseberg, Noruega. La reina que fue sepultada ahí se llamaba Ausa y fue posiblemente una siria. Debido al poco ADN que se ha encontrado en los huesos, se pudo determinar que era de una etnia más al sur, ¿verdad? O sea, no tan escandinava, lo cual pone en duda el famoso criterio de que el vikingo era un ario, ¿verdad? O que siempre todos eran rubios, ojos azules, pálidos. En realidad, en ese tiempo, el índice de personas rubias pertenecían más al sur de Alemania que a lo que habría sido el escandinavo nórdico, ¿verdad? Sí, no, recordemos, bueno, o lo que se puede observar, ellos tenían también una mezcla diferente, no todos eran hombres de 2 metros corpulentos, en cambio el estándar de promedio era de estatura alrededor de los 1,70, 1,80, también no demasiado exagerado, ¿no? Había mucha deficiencia en la alimentación, eso influía. Tomar en consideración, ¿verdad?, que los inviernos eran duros, entonces un invierno duro podría haber afectado a niños perfectamente y afectado el estándar que tenemos hoy de ellos. La mayoría del vikingo medía entre 1,70 m y 1,80 m aproximadamente, entre los más altos. No llegaban a más de esa altura, además de que los problemas de salud para una persona tan alta que supera el 1,90 m, en esa época habría sido difícil de tratar, ¿verdad? Claro. Otra parte de Esteban muy interesante, que yo creo que a la mayoría le llama la atención, es toda su mitología y todos los seres que los acompañaban. Lo hemos visto últimamente con la moda de las películas de El Señor de los Anillos, los que antes empezamos en la moda leyendo los libros, los juegos de rol, conocemos todos los seres, los enanos, los elfos, los dragones, los trolls, los demás, que eran parte de la vida diaria del pueblo vikingo. Sí, es correcto. Muchos de estos seres eran o trolls o elfos o disir del hogar, y estaban los que estaban fuera del hogar, que eran del territorio salvaje. Era un concepto principalmente espiritual conocido como el Inangard y el Utangard. Ellos veneraban a los seres fuera de este lugar diferente, ¿verdad? Y los de adentro diferente. Todos estos seres o eran expulsados del hogar de cierta manera o eran honrados para que mantuvieran la paz en su propiedad. Eran elfos, lo que se conoce como Nise o Tomte, ¿verdad?, que son los que dieron nacimiento a los gnomos posteriormente, las mismas Disir, por ejemplo, lo que serían los trolls específicamente, que son seres muy traviesos que hay que estar expulsando de la casa en cada ritual o en épocas específicas que ellos consideraban que era cuando atacaban, ¿verdad? Incluso el ganado era afectado supuestamente por estos seres.
Así es, vamos a ir a un corte, pero vamos a continuar hablando sobre este interesante tema. Vamos a ir explorando lo que eran la simbología religiosa, lo que se conoce sobre sus dioses, su convivencia con ellos mismos y también sobre los rituales que hasta el día de hoy han influenciado un poco, se siguen manejando en lo que conocemos como muchas religiones New Age que son seguidoras de la naturaleza. Continuamos. Hay diferentes símbolos que son usados por todas las ramas del etenismo, aunque algunas usan más uno que el resto para identificarse. Por ejemplo, el Valknut es el símbolo principal para el odinismo. El Valknut, del nórdico antiguo Var, guerrero difunto y Nut, nudo, también llamado el nudo de la muerte, es un símbolo compuesto por 3 triángulos entrelazados que aparecen en varios objetos y grabados del paganismo nórdico. Existen varias teorías sobre su origen y significado. El nombre Valknut, no obstante, es de reciente invención para describir el símbolo. No fue un calificativo contemporáneo en la época de su uso, y ha sido comparado con el símbolo de los 3 cuernos, descubierto en una piedra rúnica de Snoldelev del siglo IX. El Mjolnir es el símbolo principal en el Asatru, según las fuentes islandesas más tardías. Mjolnir es descrito como una de las armas más temidas en la mitología nórdica. En ella se relata que es usada para derrotar a todos los que desafíen la supremacía de los Aesir. Aunque generalmente representado y descrito como un martillo, a veces se le menciona como un hacha o un garrote. Uno de los mitos más populares sobre su origen es relatado en el Skaldskaparmal, donde se menciona que los enanos Sindri y Brok lo forjaron y obsequiaron a Thor como parte de una apuesta que le realizara Loki. El Golinsbursti es el principal en el Vanatru y el Irminsul es el principal del teodismo anglosajón. Continuamos con Universos Desconocidos. Les recuerdo que estamos a través de Facebook, que es Universos Desconocidos TV, donde nos puede dejar sus comentarios y sus opiniones sobre este tema. Esteban, también ustedes usan Facebook, también usan bastante Facebook, de todas las organizaciones paganas y específicamente también de la que ustedes trabajan, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuáles son los que tienen ustedes? Las páginas. Exactamente, Facebook. Sí, actualmente en Facebook tenemos Kindred Irminsul, Yggdrasil Norse Crafts, que es específicamente para tallados en madera o diferentes tipos de artesanías, y tenemos otro que sería el de la Alianza Pagana con el resto de los paganos, ¿verdad?, de otras sendas como el Cultus Deorum, la Wicca y los druidas. Esa es bastante interesante para todos los que estén como interesados en ir conociendo un poco de todo. A través de la Alianza Pagana pueden ahí ir viendo opiniones, debates y demás sobre estas nuevas tendencias que se han retomado a través de los últimos años, sobre todo alrededor de los 60, 70 es cuando se empezó a retomar un poco ese contacto con religiones antiguas. Pues obviamente una búsqueda diferente de encontrar la espiritualidad, ¿no? Sí, es correcto. Muchas religiones, o sea, digamos, no solamente el Asatru, que ya a partir de los 70 fue reconocido oficialmente a través de Islandia, muchas otras religiones paganas que empezaron a renacer casi que al mismo tiempo, tal vez desde los 40 hasta los 50, mermando un poco tal vez por sucesos como guerras mundiales, ¿verdad? 70 ya recuperándose, empieza a verse otra vez un alza en estas religiones. Actualmente existen muchas organizaciones que se fundaron a base de eso, a nivel internacional, entonces se va viendo poco a poco desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, no solamente en Europa, sino que también se han visto organizaciones paganas hasta en Israel o, por ejemplo, diferentes zonas de Asia se han ido levantando poco a poco. Esto es algo muy interesante, puesto que permite una convivencia diferente. La mayoría de los nuevos, de los jóvenes, de los niños que están naciendo últimamente, tienen una forma de ver el mundo muy diferente. Yo lo he notado, notas la convivencia o el respeto al medio ambiente, se ha retomado bastante, la convivencia con los animales, con la naturaleza también. Hace tiempo era muy común ir a un circo, ir a un zoológico. Ahora afortunadamente se están acabando como este tipo de prácticas donde se tenía que ver encarcelado a un animal. Ahora se busca que estén en la naturaleza, y esto hace que estas religiones como la Wicca, como los druidas, como ustedes, el Asatru, tengan una convivencia diferente con estos espíritus, con estos seres, los que hablamos en el bloque pasado, los elfos, los gnomos, que son espíritus, seres de la tierra, y que también, como lo comentaba, se les puede pedir favores, se les pide protección, o muchas veces, otras veces hay que
tratar de controlarlos porque también hacen travesuras en las casas, ¿no? Sí, correcto. Estas creencias parecieran resurgir a base de ese cambio de pensamiento. No siento que estas creencias hayan dado el cambio de pensamiento que hay ahora, es más bien al revés. La gente se está acercando debido a que primero se acercan a la naturaleza y tal vez en otras religiones indoctrinadas, ¿verdad?, con las que ellos crecieron, no son tan compatibles con su nueva forma de pensar. En el mundo siempre se ha visto un cambio constante, ¿verdad?, y se ve en antropología, la mayoría de la gente que estudia eso, siempre hay ciertos momentos en que la sociedad va cambiando, ¿verdad? O sea, hay como retrasos y adelantos, y adelantos. Y aparte es las religiones a las que estamos acostumbrados, sean religiones de encierro, de estar orando en un solo lugar, y esas religiones son más abiertas, de festividades, de convivencia, de aprender, de convivir, lo que lo hace obviamente más llamativas a muchas personas de no querer estar simplemente en un lugar enclaustrado, ¿no? Cambia mucho la tendencia. Es el cambio de una religión impersonal a algo más personal y social, porque entendemos que vamos a la iglesia pero vamos solos prácticamente, todo el mundo está callado, viendo al frente. Mucha gente se cansa de eso, o sea, no hay dinámica, no hay una verdadera conexión espiritual, es solamente estar viendo al frente. Mucha gente se cansa y es algo que muchas personas me lo han dicho. Y es una opinión bastante común, el hecho de que usted se siente ajeno en su propia religión. Usted no se le integra, no es parte de una familia, o su familia simplemente es la religión aquí, esto y ya, y no se discute, y ¿verdad? La gente no se siente como involucrada. En cambio, en el paganismo, la gente tiene derecho a dudarlo todo, tiene derecho a cuestionarlo, a reestudiarlo y a proponer nuevas teorías en base a evidencias nuevas, ¿verdad? Pero es muy dinámico, también la parte social es muy importante en el paganismo, es el hecho de volver a reunir a la gente, volver a unificarla como si fuera una tribu específicamente. Y algo que me llama la atención sobre el paganismo, sobre todo estas, es que se aceptan, se aceptan las pruebas o la evolución del mundo científico, el mundo moderno, no son religiones dogmáticas donde se cierren a entender que obviamente un rayo, un trueno no son producidos por un dios, sino es un fenómeno físico, sino más bien es un camino espiritual, como decías, es más bien el tener a alguien en quien basar tu espiritualidad más que una explicación real de fenómenos en el mundo, ¿no? Sí, correcto. O sea, para nosotros la ciencia es lo principal. Sin la ciencia no podemos tampoco reconstruir la misma religión en sí. O sea, dependemos de la arqueología para cosas que están perdidas, que vamos descubriendo poco a poco y reintegrando, ¿verdad?, a estas religiones. Pero también es el hecho de que, por ejemplo, no vamos a negar la ciencia, no vamos a negar el Big Bang, o sea, eso no nos compete a nosotros. Nosotros sabemos de la ciencia, crecimos en ella de cierta manera y hay muchas alegorías similares a la misma ciencia, ¿verdad?, en la formación del mundo en general. Y uno entiende que esto no es una descripción literal, de que según el mito nórdico nacen de dos árboles diferentes, ¿verdad?, y pues se les da vida con diferentes características. Nosotros entendemos que eso no es más que un mito, ¿verdad?, una alegoría. Entonces jamás vamos a poner una mitología encima de la ciencia. Perfecto. Vamos a ver la siguiente cápsula. Continuamos con más de Universos. La Satru es una espiritualidad que no está sujeta a ningún código de moral específico. Si bien muchos gustan seguir las 9 nobles virtudes, estas son un invento moderno del Odinic Rite y no pertenecen a la Satru, solo al odinismo. El Javamal suele ser usado como una referencia ética, pero también es visto como un libro de dichos y consejos de la época vikinga. Al ser una religión que avanza y evoluciona, adaptándose a su entorno y leyes locales, su código moral carece de una estandarización, como sucede con las religiones relevadas que ponen reglas al comportamiento y pensamiento de sus feligreses. Los etenistas suelen basarse en la reconstrucción del modelo ritual llamado Blood, el cual consiste de un llamado a los dioses, una entrega de ofrendas, algunos brindis y una celebración social o festín grupal. Continuamos con Universos. Esto es
parte de lo que hemos estado comentando, los rituales, la convivencia, el chamanismo que se entiende, se convivía con los animales, el respeto que había, es muy diferente al que entendemos o vemos en películas y eso, y también el mal entendimiento que se tiene sobre estas religiones por esa tendencia de creer que son conceptos racistas, neonazis, o están ligadas totalmente a esa imagen del nazismo, ¿no? Sí, correcto. Es una desgracia, ¿verdad?, que eso suceda. Se le echa la culpa en parte a Himmler, principalmente por tratar de meter ese misticismo germánico dentro de lo que es el neonazismo. Bueno, el nazismo, correcto. Nazi. Que se fortaleció con lo que fue la Thule Gesellschaft. Desgraciadamente se ha mantenido hasta ahora por ambos lados y es simplemente una ignorancia, un desconocimiento. El movimiento nazi siempre fue algo católico y protestante, o sea, las dos iglesias financiaron lo que fue el Partido Nacional Socialista. No se menciona mucho de ello, es mejor simplemente dejarlo sin tocar para varias personas, pero relacionar el germanismo, lo que sería el paganismo nórdico también con el nazismo, es contradecir incluso los mismos ideales de Hitler, quien de hecho detestaba el mismo paganismo germánico, ¿verdad? Así es, vamos a ir a ver el top 10 porque si no se nos acaba el tiempo de este bloque, y regresando vamos a comentar un poquito más a fondo de esto, porque es muy interesante esclarecer eso, porque de hecho varios de los países nórdicos estaban en contra, obviamente, del nazismo y no estaban a favor de pelear sobre el eje, ¿no? Vamos a irle el top 10, vamos después a un corte y continuamos con más. Top 10. 10 espiritistas y ocultistas de la era victoriana. 10. Annie Horniman. Annie Horniman tuvo una gran influencia en la escena teatral británica. Originaria de Dublín, fue una de las responsables de crear la escena teatral en Manchester, con la meta de llevar espectáculos artísticos a todo mundo, sin importar su condición social o sus ingresos. Esto lo logró usando la fortuna familiar. Annie era una gran creyente del tarot y usaba las cartas para tomar las decisiones y como guía de sus negocios. Ella también creía en la proyección astral y que ella podía visitar Saturno y conversar con sus habitantes. Fue una miembro de la Orden Hermética de la Golden Dawn y realizó varias proyecciones astrales visitando varios mundos. 9. Madame Blavatsky. Desde niña, Elena Petovna Blavatsky era un poco extraña. Ella aseguraba tener amigos invisibles a los que llamaba jorobados, y solía sostener aves en sus manos hasta que se quedaban dormidos. Se casó joven, pero abandonó a su marido al corto tiempo para recorrer el mundo por más de una década. Cuando reemergió en sociedad, se decía que había ganado habilidades espirituales y telepáticas, desde control mental hasta telequinesis. Para 1873, se encontraba ya en Nueva York, y en 1875 fundó la Sociedad Teosófica. Esta sociedad tenía varias metas. Una de ellas era la de unir a la humanidad en una hermandad que explorara todos los poderes divinos y místicos que según ella poseemos. Para 1888, Madame Blavatsky publicó su obra maestra La Doctrina Secreta, donde ella hablaba sobre el nacimiento de las razas que habían habitado nuestro mundo y mencionaba una cuarta raza, los Atlantes. 8. Annie Besant y Charles Leadbeater. Besant y Leadbeater apoyaban la Sociedad Teosófica y a Madame Blavatsky, al punto de dejar sus vidas por completo y dedicarlas al oculto. Ambos se conocieron en la Sociedad Teosófica y en un viaje a la India fue donde les nació la idea de combinar elementos del hinduismo y el budismo para crear una nueva doctrina. Coescribieron un extraño libro de nombre Two Forms. El libro manejaba posturas extrañas y diversas. Hoy en día conocemos estas ideas como sinestesia. En el libro venían ilustraciones de emociones y sonidos. Se les habían dado forma y color, un intento abstracto de dar a entender conceptos que hoy en día son difíciles de entender.
7. Philippe de León. De acuerdo a la historia, Philippe Nizier Antalen Berthaud nació de sus padres José y María el 25 de abril de 1849. Se dice que su madre no sufrió un solo dolor y que durante el parto estuvo cantando de alegría. También que una estrella fugaz anunció su nacimiento y otras más historias peculiares. Se decía que los milagros lo seguían. En 1874, mientras trabajaba en una farmacia en Lyon, Francia, le vino una reputación como sanador, pues se decía que curaba enfermedades. En una de sus historias, dos doctores abandonan la habitación de un niño fallecido que no pudieron salvar, pero a las 2 horas Philippe entra al cuarto y el niño revivió milagrosamente. En su vida, lo siguieron historias y poderes similares a las de Cristo. Después de varios problemas con la corte rusa y con doctores que lo acusaban de fraude, Philippe continuó su camino entre la religión, el espiritismo y lo oculto. 6. Alexis Vincent Charles Berbiguer de Terraniev de Tim. No se sabe qué había mal con Alexis Vincent Charles, pero sus escritos dejan muy claro que sufría de algún tipo de desorden. En 1821 publicó una autobiografía de 3 volúmenes donde detallaba su batalla diaria contra los Gobgoblins, que de acuerdo a Berbiguer había matado a tantos que se había ganado el título del azote de los Gobgoblins. Mientras se encontraba en París, visitó a varios doctores y clarividentes que intentaron tratarlo de diferentes maneras, pero los ataques continuaron y para empeorar el asunto, comenzó a creer que los doctores estaban aliados con los Gobgoblins. Llenó su cuarto con plantas para matar a los Gobgoblins y cientos de botellas donde los atrapaban. En su cabeza todos los que lo rodeaban comenzaron a transformarse en demonios. Su farmacéutico era Lilith y uno de los doctores era Moloch. Pasó toda su vida atormentado por los Gobgoblins. Top 10. 10 espiritistas y ocultistas de la era victoriana. Continuamos con Universos Desconocidos. Les recuerdo el Facebook, que es Universos Desconocidos TV, para que se comunique con nosotros, nos manden sus mensajes. También estamos ahí, Holman tiene sus libros que también lo está ofreciendo. Mándenos un mensaje a través de un mensaje privado, a través de Facebook de Universos Desconocidos TV, y ahí le informaremos la dinámica de cómo obtener los diferentes libros que escribe nuestro buen amigo Holman. También les recuerdo que los martes de 5 a 7 estamos en FM Globo 100.3. Todos los martes de 5 a 7 de la noche estamos ahí, casi todo el staff de Universo, no estamos ahí por partes, pero estamos ahí para atender sus llamadas, sus consultas, sus preguntas, sus relatos, escucharlos y pasar una buena tarde ahí un poco inmiscuidos con lo paranormal. Esteban, hablamos un poquito sobre esta parte, es como interesante el cómo no es Hitler literal el que mezcla esto, sí daña un poco la imagen del movimiento del paganismo, también daña la suástica, que es un símbolo primitivo de casi todas las culturas y lo daña para siempre. O sea, ya nadie puede usar una suástica que está grabada en grandes monumentos. Los mismos nórdicos lo usaban como referencia al sol naciente, pero afortunadamente poco a poco se han ido recuperando estas tradiciones, se han ido recuperando estas culturas, se han podido abrirse paso y quitarse esa idea de que esto está hecho solamente para una raza, alguien rubio de ojos azules, nada más, ¿no? Sí, es una lástima, digamos, un símbolo tan importante que es un símbolo de victoria y además de eso un símbolo de cambio, se haya visto contaminado de esa manera. Es un símbolo que está presente en todas las culturas indoeuropeas. Eso quiere decir que podemos encontrarlo desde la India hasta Europa, incluso en Irán, ¿verdad? De donde específicamente proviene el término ario, ¿verdad? Desgraciadamente no es mucho el avance con respecto a la svástica y algunos que otros símbolos, pero sí se ha ido logrando desmitificar poco a poco, tratar de quitarle ese significado muerte, ¿verdad? Y en general... A las runas también, que están muy unidas a la SS, a varios movimientos racistas. Sí, correcto. Por ejemplo, la runa Sigel, que también es un símbolo de victoria, muy parecido a lo que habría sido la svástica o incluso el sol negro, por decirlo así, que está constituido de 12 runas Sigel. Es imposible ahorita limpiarlas del todo, ¿verdad? Más que todavía está el efecto víctima, ¿verdad? Ocasionado por todos estos daños, y es imposible olvidarlo en pocos años, pero poco a poco se ha ido desmitificando y se ha ido tratando de quitar ese símbolo de odio, ¿verdad?
Así encima. Eso es muy importante. Lo veíamos en la vez que estuvieron acá nuestros amigos de la Alianza Pagana, que es la mayoría de ustedes, bueno, todos ustedes, hay una convivencia entre todos ustedes. Cuando se realizan festivales, se juntan todos, no es ideas que separen, más bien intentan unirlo para hacer un movimiento fuerte, ¿no? Es correcto, nosotros tenemos tiempos en los cuales reunimos las 4 sendas disponibles en el país. En otros países es un poco más difícil, aquí es un poco más fácil. Se ha ido cooperando y se respetan las diferencias. Más que nada puesto que nuestros mitos, la mayoría provienen de las mismas culturas ancestrales, ¿verdad? Pero no nos llevamos mal, las diferencias de creencias no nos afectan en lo más mínimo. No podemos no estar de acuerdo con algo, pero no es problema de nosotros, por decirlo así. Así es. Vamos a ver la siguiente cápsula y vamos a continuar más en Universos Desconocidos. El árbol cósmico, Yggdrasil, es, en cierta forma, el armazón del mundo. Para la mitología escandinava, Yggdrasil alberga los 9 mundos en los que se divide el universo. Cada uno de estos universos se caracterizan dependiendo de las características de sus habitantes. Estos 9 mundos se ordenan a lo largo de Yggdrasil, el fresno sagrado que sostiene el universo. En sus ramas vive el águila tragacarroña y también 4 ciervos que se comen los tiernos brotes del árbol. Este tiene 3 raíces que llegan respectivamente hasta Asgard, Jotunheim y Niflheim, en donde cada uno se alimenta de un manantial. La raíz de Niflheim sufre los ataques del dragón alado Nikto, que roe su dura madera poco a poco, y de 4 serpientes que emponzoñan el agua con la que se nutre. En Asgard, la diosa Urd cura amorosamente las heridas del fresno con un ungüento especial. En el manantial de Jotunheim se encuentra la cabeza del dios Mimir, al que Odín consulta con frecuencia, pues conoce el pasado, el presente y el futuro. Por el tronco de Yggdrasil sube y baja una ardilla, mensajera de los insultos que Tragacarroña y Nikto se envían entre ellos. Esteban, hemos visto que tiene una gran relación con la naturaleza, creo que es la base de las regiones paganas, obviamente lo hemos visto. ¿En qué momento, a partir de la cristianización, se empiezan a volver, por decirlo, los malos de la historia? Casi todo mundo que te habla sobre paganismo está vinculado en la cabeza de todos hacia satanismo. Es gracioso. Nosotros no adoramos una figura tal como lo es Satán, ¿verdad? Lo que sería el antagonista de Dios. Nosotros no creemos en él tampoco, entonces no hay motivos por los cuales relacionar una creencia de otros dioses con lo que es el satanismo. Eso es principalmente con la intención de intimidar, ¿verdad? De tal vez dar por menos a la creencia de otras personas o tratar de convencerlos de cambiarse de bando. Tenemos entendido que la mayoría de las religiones abrahámicas han sido siempre dirigidas a lo que es el control político. Si usted controla las creencias de las personas, usted controla su país, controla su gobierno, controla su cultura y además de eso sus tierras. Principalmente eso fueron la mayoría de los motivos de la expansión del cristianismo, ¿verdad? En lo que fue por ahí en las épocas posteriores a Constantino, el Carlomagno, ¿verdad? Que fue uno de los principales colonizadores, asesinó casi más de 4.000 paganos en una sola noche, todos uno tras otro. ¿Por qué? Porque ellos no se sumían a las creencias que promulgaba Carlomagno. La mejor manera era matarlos de hambre, cerrarles las zonas de comercio y pues a partir de ahí lo que es agricultura se empieza a ver estancado, ¿verdad? Por los largos inviernos, lo que causa que los mismos vikingos tengan que ir a buscar comida, riquezas y cosas así por el estilo por otros lados, a la fuerza principalmente. Y de ahí nace el mito que conocemos del vikingo saqueador, del vikingo que llegaba y violaba y robaba y mataba a todos, ¿no? Sí, correcto. No todos eran buenos, o sea, claramente todas las personas tienen vicios, ¿verdad? Y a la hora de realizar actos violentos como era el ir a asaltar villas,
pues otras características se van saliendo, ¿verdad?, de las personas, pero no todos eran así. O sea, Bueno, digamos, recordar que era una época violenta, ¿no? Sí, O por sea, supuesto, no o sea, solo los vikingos eran así, cualquier ejército, cualquier tribu en esa época era totalmente agresiva, por ¿no? supuesto, o sea, en esa época decir que los vikingos eran los más violentos era imposible. O sea, era tonto. Ellos eran los más tecnológicos a nivel de navegación. Sí, eran salvajes a la hora de ir a buscar comida, pero no era muy diferente a lo que hacían otras culturas vecinas. O sea, por ejemplo, Inglaterra, España en los años 1300. O sea, el quemar personas era un entretenimiento. Los mismos romanos, lo que habrían sido los coliseos, todas estas cosas, pues claramente no. Sí, la misma Inquisición y la misma Inquisición. conquista de América fue bastante brutal, ¿no? Sí, correcto, o sea, nadie se escapa. Todas las culturas han cometido sus genocidios o asesinatos, ¿verdad? O actos barbáricos, por decirlo así, pero no eran necesariamente las más violentas. Vamos a ver la siguiente cápsula del programa y vamos a continuar con el tema de hoy. La idea de un lugar accesible solo después del duro trance de la muerte está presente en todas las culturas y pueblos. Algo debe ocurrir después de que nos quedamos fríos y nuestros cuerpos se vuelven a la tierra hechos ceniza. Para cada uno de estos lugares, adopta y da fe de la ideología y creencias de la cultura que le da lugar. Si para los cristianos la vida después de la vida es resultado de las acciones que tuvimos en el mundo y que se reflejan en el infierno, el purgatorio y el paraíso, y para los budistas la vida es un trance para salir del samsara, la rueda del sufrimiento y las reencarnaciones, es decir, los guerreros del norte de Europa, se hicieron a través de sus literaturas un paraíso a su medida. El Salón de los Caídos, el Valhalla, solo albergaba a los más bravos guerreros caídos en batalla. Para pueblos que estaban en guerra constante, la vida solo podía comprenderse en términos bélicos con una actitud de hierro, templada en el rigor y la lucha, la cual no quiere decir que el Valhalla fuese precisamente un spa ni una casa de campo. Si solo los valientes podían llegar, era porque Odín, el dios rector de Asgard, les tenía preparado una misión aún más grande. A diferencia de otras mitologías donde el más allá es un estado permanente de dicho desgracia, el Valhalla nórdico es solo un campo de entrenamiento de lujo para los más aptos. Incluso después de la muerte, la guerra continuará cuando llegará el Ragnarok, donde incluso Odín, su hijo Thor y Loki morirán en batalla. Y recordar, Esteban, que ellos eran diferentes tribus, diferentes grupos que a veces se unían con algún propósito, pero a veces también entre ellos tenían conflictos. Obviamente había diferentes, había en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Islandia. Entonces no eran totalmente un grupo, un ejército unido como podía haber sido el romano, una legión total. Y obviamente al ser pueblos pequeños tenías que defender tus territorios, tu riqueza, con una fiereza grande, por lo mismo que había otros grupos posiblemente más poderosos, por así decirlo, en busca de tus riquezas, ¿no? Al ser una sociedad tribalista principalmente y funcionar a base de clanes pequeños, siempre ha habido un gran problema, y es ese, a la hora de enfrentarse en grandes números. Por eso es que los ataques de ellos eran ataques relámpago, entraban y salían y solamente obtenían lo que querían. No arrasaban con naciones enteras ni nada, pero por ejemplo, Arminius, quien debió enfrentarse, ¿verdad?, alrededor del año 70 por ahí, de la era común, pues tuvo que enfrentarse completamente a Roma. Y todas las tribus estaban dispersas, lo que serían los marcomanos, los queruscos, ¿verdad? No eran una tribu unificada, ¿verdad? No era una nación única. Sí. Entonces ellos tuvieron que ponerse de acuerdo para poder recibir y romper las filas de los romanos y poder derrotarlos en un ataque relámpago. De ahí vienen obviamente esas ideas que nos hacen y nos quedan los vikingos, que ya hemos desmentido, y para avanzar, digamos, en esa idea que teníamos del ser humano sucio, anticuado, que nos hicieron ver la cristianización. Lo hicieron lo mismo acá, lo repito, con los indígenas originarios de América, que también nos hicieron ver de una forma bárbara, que hacían millones de sacrificios sobre pirámides, lo cual también es una exageración. Recordemos que la historia la escriben los vencedores y la mayoría ha sido por ellos, ¿no? Entonces, obviamente,
al arrasar con tanta historia, es muy difícil el escarbar y volver a encontrar nexos con ese pasado pagano, porque obviamente sufrieron de una conquista y de una destrucción bastante fuerte. No solo los nórdicos, también los celtas, también los germanos, fueron arrasadas sus creencias y sus ideologías. Hay que entender una cosa, el hecho de que sean más civilizados no los hace menos violentos. Una cultura muy civilizada puede ser sumamente violenta. Y ahí se con ve los hoy en imperios del día de hoy, ¿no? Sí, o sea, países como Estados Unidos siempre está en guerra y es uno de los más avanzados. Eso no los hace, ¿verdad?, mejores en ningún sentido, y se ve reflejado en lo que es la antigua Roma, ¿verdad?, postcristiana principalmente, también precristiana, que eran muy avanzados, pero sí ellos buscaban expansión, ¿verdad? Pero la civilización no está atada directamente a la violencia. Sí, no, y es algo muy interesante de la cultura vikinga, el cómo ellos podían combinar toda la sabiduría que ellos tenían, mercantil, el cómo pudieron aprender muchas cosas en el manejo también del acero, de la construcción de sus mismos barcos, el lenguaje también, obviamente, porque tenían un lenguaje común, un lenguaje mágico, el lenguaje de las runas, tenían rituales muy importantes, y cómo pudieron expandirlo y moverse en varias partes de lo que conocemos, en Rusia, en África, en el sur de Europa, y llevarlo hasta muchos lugares. Realmente hubiera sido muy interesante el cómo estas civilizaciones hubieran continuado de no haber sido detenidas, ¿no? Hubiera sido muy interesante ver ese mundo. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a cerrar un poquito el tema y también a la segunda parte del Top 10. Continuamos con Universos Desconocidos. Recordamos Facebook Universos Desconocidos TV, y también busquen a nuestros amigos en la Alianza Pagana Costa Rica. Pueden ahí encontrar links para las diferentes páginas, encontrar foros de discusión, invitaciones, eventos. Hablando de eso, ustedes también están preparando un evento próximamente, ¿no? Tenemos planeado varios eventos de diferentes cosas. Uno de ellos actualmente es abierto al público con una compañía de cocina express. Uno de esos es el Asgard Feast Night, que es sobre comida reconstruccionista vikinga. Después de tantos años se logra reconstruir gran parte de esta cocina y queremos presentar la verdad a las personas, y posiblemente, dependiendo, estaremos confirmando fechas, lo que sería un convivio pagano. Entonces se invitaría a diferentes personas a convivir entre varias religiones paganas. Para los que estén interesados en asistir al evento de una cena de platillos vikingos, ¿en dónde pueden buscar informes? Pueden encontrarlo en Irish Food Services o Irish Express, y en Kindred Irminsul, la página de nosotros. Estaremos anunciando el evento hoy y mañana. Mañana es el último día para poder hacer transferencias y reservar el espacio. Perfecto, Esteban. Creo que es algo muy interesante el conocer y acercarse a diferentes culturas. Le hemos dicho, no solo verlo como una religión, sino más verlo como ampliar nuestra cultura, nuestros horizontes, el conocer a otras personas que piensan o nos pueden enseñar cosas diferentes. Con ustedes, aparte, por ejemplo, de encontrar filosofía, encontrar lectura, también la artesanía, el arte que se hace y se hace acá en Costa Rica, es muy interesante lo que se está trabajando también en cuanto a paganismo, no tan solo de lo que tú manejas de nórdico, sino de todas el pagano que está haciendo acá, ¿no? Sí, ha sido difícil, o sea, desde 2009 que empezamos siquiera a germinar, ¿verdad? Hasta ahora se ha ido, los últimos 2 años tal vez, se ha ido logrando lo que es principalmente artesanías, trabajos investigativos y recreacionistas, grupos de batalla medieval, ¿verdad? Revivir el estilo de pelea vikingo, artes en madera, como las figuras presentadas acá, ¿verdad? Otras importadas, pero también hemos logrado ir
pues aprendiendo de las mismas artes de los vikingos para ponerlas disponibles al resto de las personas que no tienen acceso a ellas. Así es, Esteban, se nos acaba el tiempo del programa. Agradezco mucho que hayan venido, también como siempre un gran saludo a todos nuestros amigos de la comunidad pagana, todos los que están escogidos, los Wicca, los druidas, el Cultus Diorum también que están ahí dentro de esta sesión, y como siempre les recordamos que este es un espacio abierto para todas las ideas, las culturas, los pensamientos diversos que el ser humano tiene. Esteban, muchas gracias. Un gusto. Y nos quedamos con la última parte del Top 10. Buenas noches. Top 10. 10 espiritistas y ocultistas de la era victoriana. 5. Las hermanas Fox. El espiritismo comenzó a volverse extraño en manos de 3 hermanas del estado de Nueva York. Cuando el 31 de marzo de 1848 las hermanas Fox, Maggie, Kate y Leah, realizaron su primera demostración de las supuestas habilidades de canalización que poseían. Aseguraban que un espíritu estaba en su casa y que éste podía responder a sus preguntas a través de golpes en la pared. No fue sino hasta 1888 que Maggie demostró cómo realmente realizaban esos toquidos, y era a través de los tacones de sus pies cómo realizaban estos ruidos, aunque esto no detuvo el movimiento espiritista de crecer, y para 1895, cuando ella murió, cientos de seguidores acudieron a su funeral. Pero para 1904, el Boston Journal reportó que un esqueleto había sido encontrado en las paredes de la casa de las hermanas Fox. Los seguidores de inmediato renovaron las esperanzas de los poderes psíquicos de las hermanas Fox, aunque después se demostró que era un esqueleto, sino más bien huesos y en su mayoría de pollo. 4. William Stead. William Stead fue una de las víctimas del Titanic, y en ese tiempo su nombre estaba en la lista de las personas influyentes y poderosas que murieron ese día. Stead se le adjudica ser el padre del periodismo de investigación. En 1885 sacó a la luz un reportaje de las niñas dedicadas a la prostitución que vivían en las calles de Londres. En 1892, Stead se encontró con otro tipo de noticias. Estaba recibiendo mensajes del más allá, específicamente de la periodista ya fallecida Julia Ames, y creyó tanto en ellos que organizó una oficina donde recibía los mensajes del más allá y los comunicaba a los familiares de estos. Su historia corta, como el barco de vapor se hundió, resultó profética, ya que narraba la historia de un transatlántico que se hundía y en el cual morían cientos de personas por la falta de botes salvavidas. Este escribió una advertencia en su libro que, aunque la historia era ficción, esta era muy posible de que sucediera. 3. William Wynne Westcott. Nacido en 1848, Westcott tenía una capacidad increíble para aprender. Para 1871 ya era socio en el negocio familiar médico y se convertiría en director del Northeast London Central Middlesex. Fue un miembro muy activo de los masones y de la Sociedad Rosicruciana. De acuerdo a la tradición, Westcott se hizo de unos manuscritos encriptados en 1887. Cuando pudo descifrar el código, se dio cuenta que eran las instrucciones y los rituales para el templo de Golden Dawn de Isis Urania. Se formaron varios templos más, y para 1888 el templo de Isis Urania era ya bastante popular y respetado entre los seguidores de la Golden Dawn. Hoy en día, esta organización asegura ser los precursores de haber descubierto los secretos de la alquimia sexual y el poder del alma. 2. Allan Kardec. Espiritismo y espiritualismo son dos cosas diferentes. El espiritismo fue fundado por Allan Kardec en 1856. Allan Kardec tomó su nombre según él de acuerdo a personas que había encarnado en otras vidas. Para 1850 escribió su primer libro sobre los espíritus y el poder que estos canalizaban a través de su persona. El libro de los espíritus sigue siendo bastante popular y ha pasado por 25 ediciones. El libro trata de los espíritus y cómo estos se comunican con nosotros. La mayoría de la información que Kardec obtuvo fue a través de mediums. Él estaba confiado que cuando el conocimiento de los medios progresara, la comunicación con los espíritus sería más sencilla. Formó una serie de reglas con las cuales se podía interactuar entre el mundo corpóreo y el mundo de los espíritus. 1. Anna Kingsford. Anna Kingsford fue presidenta de la Sociedad Teosófica y se cree que fue una de las inspiraciones para la misteriosa mujer alemana Anne Sprengel, la cual cedió a William Wynne Westcott los documentos que tenían las reglas y regulaciones para fundar la Golden Dawn, una figura contradictoria. Por una parte fue una de las primeras doctoras de la Gran Bretaña y una de las más fervientes luchadoras por los derechos de los animales. También decía hablar con las hadas, viajar por el tiempo y el espacio y que había tenido visiones, algunas de ellas, de la creación del universo. Top 10. 10 espiritistas y ocultistas de la era victoriana. Avanzada, con mucha tradición artesanal, con mucha tradición naviera y comercial, sino porque
pareciera ser que tuvieron más influencia en el mundo de la que nos han relatado. Eran comerciantes extensos, aún más que salvajes y conquistadores. También hacían a través del comercio y lograron llegar a muchas partes. De hecho, lo comentamos en el programa pasado de Cristóbal Colón, los que realmente europeos o los de ese lado del mundo, los que pisaron por primera vez América, fueron ellos. O sea, las pruebas están que ellos intentaron establecer las primeras colonias europeas en América, no Cristóbal Colón, por su alto grado de conocimiento de los mares que tenían. Es correcto. Alrededor del año 1000 está descrito en sagas, ¿verdad? Como lo que sería la saga de Leif Erikson. Ellos llegaron alrededor de ese año, el año 1000, y siguieron llegando aparentemente a zonas de Canadá. Anteriormente se dudaba si lo que decían las historias era cierto, pero con el tiempo se fueron encontrando más objetos arqueológicos que no apuntaban a indígenas americanos. Los primeros fueron ciertos hogares que tenían las mismas estructuras que casas vikingas, y también de Arabia, o sea, eran zonas muy comunes para ver ese tipo de cosas. Así es. Vamos a ir a la siguiente cápsula y vamos a ir hablando un poco de sus dioses, vamos a ir hablando un poco de sus tradiciones, porque aparte que desmentir muchas de las que conocemos, de que eran un pueblo sucio, de que eran bárbaros, de que eran homicidas, de que hacían sacrificios animales y de personas a donde llegaran. Otra también mito es que su vestimenta era con cuernos y demás, cosa que no se ha encontrado. Bueno, de los pocos o muy pocos cascos vikingos que se han encontrado armaduras, ninguna tiene cascos ni hay escritos de que las tuvieran. Entonces hay mucho que desmentir sobre esta gran cultura. Vamos a ver la cápsula. Originalmente, se trataba de una raza menor de dioses de la fertilidad y representados como hombres jóvenes y mujeres de gran belleza que viven en bosques, cuevas o fuentes. Se les considera como seres de larga vida o inmortales y con poderes mágicos. A pesar de sus orígenes y raíces nórdicas, también pueden ser comparados con las hadas y otros seres de culturas europeos. Los elfos son criaturas de apariencia frágil y delicada que viven durante cientos de años. Su aspecto físico es bastante similar al de los humanos, aunque tienen ciertas características como sus orejas puntiagudas, su piel pálida y sus ojos almendrados, que los hacen bastante distinguibles de los hombres. A pesar de ser menos corpulentos que los humanos, tienen mayor agilidad. El más reciente, que es un crisol para hacer forjas o fundiciones de bronce y otros materiales más maleables, ¿verdad? Unos metales más maleables que el acero. Tecnología que en ese tiempo los indígenas americanos no tenían. Sí, obviamente son avances que no se conocían de este lado del mundo, y aparte ellos habían avanzado ya, digamos, por la parte norte, por Islandia, por toda esa zona, habían estado avanzando en colonias hasta llegar a América, que era un paso obviamente lógico, puesto que ellos se conoce o se sabe también en relatos y en escritos que llegaron a casi toda Europa, llegaron al norte de África y llegaron a mezclarse con casi medio mundo. Sí, es correcto. Digamos, por ejemplo, ellos llegaron a comerciar hasta Oriente Medio, o sea, algo que era muy poco probable, ¿verdad? Desde Escandinavia ir a Oriente Medio. De ahí es de donde conseguían la mayoría de sus aceros y metales de alta calidad y pues prácticamente cero basuras, ¿verdad? O sea, eran tan puros que ellos sabían cómo manejarlos, ¿verdad? O sea, y ellos también fueron hasta el norte de África, punta de comercios, los famosos pantalones, ¿verdad? Que claro, se les veían, que eran bombachos y de líneas, ellos los obtenían de... Muy buenas noches, bienvenidos a Universos Desconocidos. Le damos la bienvenida y el día de hoy tenemos un programa interesante. Vamos a retomar de esa parte que estábamos hablando sobre el paganismo en Costa Rica, sobre esas religiones, les podemos llamar de esa forma, de esa cultura, de esas otras visiones que muchas personas aquí en el país están extendiendo, están manifestando, y vamos a aprender un poco más sobre la cultura nórdica, sobre la cultura vikinga, que nos las han hecho ver de una forma bastante salvaje, nos las han hecho ver que eran simplemente guerreros dedicados a la destrucción, a azotar aldeas, y la verdad es que es muy diferente todo lo que envuelve a la gran cultura nórdica. También vamos a tener un top 10 muy interesante de 10 figuras
10 personajes ocultistas de la época victoriana, una época donde se caracterizó por el espiritismo, por el espiritualismo, por un gran desarrollo de esas nuevas tendencias ocultistas. Y por último, vamos a empezar con el programa. Bienvenidos. La sociedad vikinga era profundamente creyente y muy celosa de sus dioses y tradiciones. El paganismo nórdico fue un serio competidor del cristianismo, una creencia monoteísta procedente de Oriente Medio, que en algunos casos, aún impuesto a la fuerza, no llegó a eliminar el poder de unas deidades muy vinculadas a fenómenos naturales y los quehaceres diarios que protegían seres sobrenaturales de gran poder. Los dioses eran amigos, no figuras subjetivas, lejanas y ajenas a la comprensión terrenal. A los dioses no se les temían, se les respetaba. Los dioses nórdicos se dividen principalmente en dos razas: los Aesir, procedentes de Asgard, que suelen estar asociados a funciones de gobierno y la guerra, y los Vanir, cuyo mundo es Vanaheim, y a los que se les suelen atribuir funciones de fertilidad. Sin embargo, esta división de funciones no suele cumplir estrictamente en lo relativo a los dioses nórdicos. Los Aesir y los Vanir eran razas enfrentadas, pero tras su reconciliación fueron capaces de convivir entre ellos. Comenzamos con Universos. Dios la bendiga a nuestro invitado Esteban. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. La otra vez que estuvieron aquí en el programa hablando de paganismo, tocamos un poco el tema de la cultura nórdica, del paganismo nórdico. Y obviamente es un tema muy interesante, no solo por el hecho de ser una cultura bastante